Perdonen, es que tenía el micrófono cerrado. Bien, buenas noches tengan todos. Bienvenidos a este tiempo. Les pido disculpas. Menos mal que lo pusieron al mensaje porque tenía el micrófono cerrado. No me había dado cuenta y como estoy ahora configurando el monitor, pues no me había dado cuenta. Les decía que sean todos bienvenidos. Mi nombre es Héctor Pérez, pastor de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Sour Ranches. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Le animo a verlo en grupo, a compartirlo, a dejar su comentario y a interactuar el uno al otro. Yo durante el estudio, por supuesto, no puedo estar comentando el chat, pero una vez que termine, pues siempre dejo algunas palabras. Bien, pues vamos a orar buscando la dirección de Dios para comenzar en esta noche. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento en el cual nos permites acercarnos a tu trono de gracia para buscar la gracia para el oportuno socorro. Suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu, suplicamos que tú nos hables, que tú nos ministres, suplicamos que prepares nuestro corazón para inquirir en tu ley, prepare nuestro corazón para recibir las verdades que estamos por aprender. Sé tú hablando y ministrando a nuestras vidas. Te lo imploramos en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, siempre rogándote que nos guardes en medio de estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, en estos tiempos en los cuales muchos están enfermando. Gracias porque tú nos has guardado y has sido fiel. Alabamos tu nombre, te bendecimos con acción de gracias. Amén. Bien, mis queridos hermanos, seguimos tratando y estudiando el tema del pecado, el tema que hemos venido viendo en los últimos días. Específicamente estamos hablando sobre la liberación de Dios para el pecador. Recuerde que el pecado nos separa de la gloria de Dios, el pecado nos destina a la muerte, el pecado trae consecuencias nefastas para la vida del que lo practica, también el pecado se revierte en mal hacia uno mismo y vimos en el día de ayer cómo Dios obra para la liberación del pecado y cómo Dios salva a los pecadores del pecado y esto trae consigo. Estuvimos viendo también cómo en la Biblia se habla de la liberación como una imagen de sanidad y que muchos de los textos cuando hablan de traer salud, etcétera, en realidad se está refiriendo a la salvación. No vamos a volver a repetir esto porque ya lo estudiamos. Bueno, hoy vamos a estar enfocados en la transición que ocurre en la vida de una persona cuando ésta se arrepiente de sus pecados y decide creer en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador personal de su vida. Una de las cosas que ocurre y que ocurrió en tu vida y en mi vida y en la vida de todos los que hemos creído en Cristo es que ha habido una transición del estado de muerte a un estado de vida. Esto es exactamente lo que puede ocurrir en ti si tú arrepentido acudes a Cristo y le aceptas como Señor y Salvador. Vas a experimentar una transición de muerte a vida, porque esto es lo ocurrido con los que se arrepienten y creen en el Evangelio. La condición de muerte a la que estaba expuesto por causa del pecado es quitada, porque lo lógico es que si el pecado causa la muerte y Cristo satisfizo la justicia de Dios muriendo por pecadores, entonces el que cree en Cristo se le imputa la justicia de Cristo y por tanto la condición de muerte es retirada y pasa a una condición de vida. A eso se refería Jesús cuando dijo que el que creyera en él tendría la vida eterna. Muchas personas piensan que tienen que esperar a morir para experimentar esa condición de transición de muerte a vida. Pero lo cierto es que al leer la palabra de Dios, nosotros descubrimos que tal transición ocurre mientras el ser humano está en vida. Si usted no toma la decisión estando en vida, no va a ocurrir esta transición después de la muerte. Eso es muy claro en la palabra de Dios. Pero bueno, dejemos de tanto hablar y vayamos en concreto a lo que dice la Biblia, porque al final la Biblia es la autoridad, es la regla de fe y práctica, es la que debe definir nuestra doctrina y cada una de las cosas que creemos. Para ello vamos a ir a Colosenses capítulo 2 al versículo número 13. Colosenses capítulo 2 en el versículo 13. En este pasaje de la Escritura es importante recordar que Pablo está escribiendo a una iglesia en particular. Por tanto, es un mensaje dirigido a creyentes. ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Que los creyentes meditemos
en la transición que ha operado en nuestra vida al creer en Cristo. Pero al mismo tiempo este pasaje es revelador al no creyente para que vea qué puede pasar en su vida si decide aceptar a Jesús como Señor y como Salvador personal. Dice Pablo: a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Preste especial atención. El mensaje va dirigido a vosotros. Estos vosotros eran los creyentes de Colosas. Por tanto, se define que es un mensaje dirigido a creyentes. Note que el pasaje está en pasado. ¿Por qué? Porque habla de la condición pasada, de la realidad pasada del creyente. ¿A qué pasado se refiere? No se refiere al minuto pasado, a la hora pasada o al día pasado. Se refiere a la condición natural en que estaba el hombre antes de venir a Cristo. Porque Cristo es el que define el pasado y lo distingue del presente con respecto al creyente y a su decisión por Jesús. Entonces, hablando del pasado, o sea, de la condición de no creyente, esto es lo que dice el apóstol Pablo, y recuerde que es un hombre que habla bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, estando muertos en pecados. Y aquí define la condición del hombre natural, del hombre no creyente. Es una condición de muerte a causa del pecado. Ahí estábamos tú y yo antes de creer en Cristo. Ahí está usted si aún no ha creído en Cristo. Estábamos muertos en pecados y estábamos en la incircuncisión de la carne. O sea, que está hablando de que estábamos en una condición de paganos, de perdidos. Sin embargo, pese a esta condición de muerte, de pecado, Pablo le está recordando a los creyentes que Jesucristo le otorgó a ellos, ¿qué cosa? La Biblia dice que vida. Y esa vida fue otorgada juntamente con Cristo. O sea que Pablo les está recordando que gracias al sacrificio de Cristo, ellos acaban de pasar de la muerte y del pecado a una vida. Cristo dio vida con él. Y esto lo hizo de una manera extraordinaria. ¿Y qué es lo extraordinario en esto? El hecho de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. ¿Qué consuelo trae esto a tu vida y a mi vida? El consuelo de saber de que todo mi pecado fue perdonado, de que he sido declarado justo ante Dios y que ahora soy poseedor del reino de los cielos. Y que no hay nada que pueda ser usado para condenarme ante la presencia de Dios. Por tanto, eso significa que al creer en Cristo, uno es absuelto de la culpa y del pecado y pasa de una condición de muerte a una condición de vida. Muchas falsas religiones y muchos supuestos cristianos hoy le van a presentar una cuestión diferente. Le van a decir que usted sí tiene que creer en Cristo, pero que usted por su esfuerzo propio tiene que trabajar para ver si cuando todo haya terminado, usted se merece o no la vida eterna. Esto es una salvación por obras y no va a tono con lo que enseña la Biblia, que es una salvación por gracia. ¿Por qué? Porque el obtener la vida no parte de la obra redentora de Cristo, sino de la acción humana en respuesta a Cristo. Y ahí es donde está la diferencia. Y la Biblia lo que enseña es que la vida eterna es algo que es dado por Dios. Note cómo aquí dice, Él os dio vida. Además, nos la dio estando muertos en pecado. Y es importante que reflexionemos en la palabra muertos. ¿Por qué? Porque lo usa intencionalmente. Un muerto no tiene voluntad propia. Un muerto no tiene acción propia. Un muerto no puede decidir, no puede buscar y no puede hacer. Por tanto, no puede desear vivir. Si usted y yo hoy, pese a que éramos muertos en pecado, disfrutamos de la vida, es porque Cristo tuvo a bien salvarnos y darnos la vida eterna.
Por eso otro texto de la Biblia dice que por la gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios y que no es por las obras para que nadie se pueda gloriar. Independientemente de que hemos estudiado que el hombre por sí mismo no puede hacer nada para salvarse. Por tanto, aquí vemos cuán importante es que nosotros tengamos presente esta doctrina. ¿Por qué? Porque de no considerar que en nosotros se ha experimentado una transformación, una transición de muerte a vida, nunca valoraremos el sacrificio de Cristo. Y al no valorar el sacrificio de Cristo, por tanto, nos convertimos en los seres más ingratos del mundo, que sabiendo que Cristo murió en lugar de pecadores como nosotros, para darnos vida cuando en realidad estábamos muertos y condenados, entonces nos volvemos en ingratos al no considerar esto y al no expresar a Dios alabanza. La esencia misma de esta obra de amor, de esta obra de gracia, nos convierte en auténticos adoradores. Por eso los cristianos alabamos a Cristo, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza, le damos honor, le dimos el control de nuestra vida a Él, vivimos a su merced y servicio. Estamos tan agradecidos por el hecho de habernos dado una vida cuando en realidad estábamos sentenciados a muerte y en muerte, que no podemos hacer otra cosa que hacer esto, que esta, ¿verdad? Que esta. Entonces, mis queridos hermanos y mi querido amigo, si usted ya es creyente, usted es alguien que es partícipe de vida. Debe de alabarle a Él por ello. Si usted aún no es creyente, usted no ha experimentado esta transición. Y si le sorprende la muerte, usted no verá la vida eterna. Usted verá la condenación eterna. Pero usted no tiene por qué ver condenación eterna. Porque si usted está escuchando este mensaje, usted está teniendo una oportunidad de vida. Basta con que usted se arrepienta de sus pecados, reconozca que es un pecador, los confiese ante Dios y crea con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que por amor fue dado para que pecadores como tú y como yo puedan ser libres del pecado y de la muerte. Basta con creer de que Cristo con su muerte y resurrección ciertamente venció la muerte y el pecado, y cree en el Evangelio y entonces experimentarás esta transición que es conveniente para ti aquí y ahora y por los siglos de los siglos en la presencia del Señor nuestro Dios. Ahora, Colosenses no es el único pasaje donde la Biblia habla de la transición de la muerte a la vida. Vamos a las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Él es la máxima autoridad en estas cuestiones. En Lucas capítulo 15, versículos 22 al 24 leemos: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzado sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Si usted se da cuenta, estamos en una porción del conocido texto como el hijo pródigo. Un hijo que se aparta del padre para ir y vivir conforme al pecado. Y cuando cae en lo más bajo de lo bajo debido a la consecuencia que trae el pecado, alimentando un hato de cerdos que no le pertenecía, reflexiona en que en la casa de su padre, la casa que él abandonó, el esclavo vivía mejor que él, y reflexiona de que en la casa del padre hay oportunidad de vida. Reflexiona que lo que ha hecho hasta entonces le ha llevado a la miseria espiritualmente hablando, y que esos cerdos que él estaba alimentando, y dicho sea de paso, el cerdo es considerado un animal impuro para los judíos, estaban llevando mejor vida que él. Y es entonces cuando decide regresar a la casa del padre. El padre lo recibe, hace fiesta en su honor, manda a matar el animal gordo, hace una fiesta, le pone el anillo, y cuando el hijo que siempre estuvo con el padre regresa, se molesta por aquello, y es entonces cuando este padre da esta explicación que viene muy a tono con la persona que se arrepiente del pecado, reconoce en la casa del padre la solución al problema, recibe el perdón del padre
El Padre hace fiesta porque se ha arrepentido, porque eso es lo que hace Dios por nosotros. Dios se goza cuando ve que un pecador se arrepiente. Y es entonces cuando ahora el padre de familia explica la transición que ocurre en la vida de aquel que se arrepiente, viene al Padre, confiesa su pecado, pide perdón y cree que en el Padre hay solución de restauración. El Padre es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y mira lo que dice. El Padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido, vestidle, poner un anillo. Si usted se da cuenta, está viendo transiciones, sacate el mejor vestido. En otras palabras, cuando dice vestidle, está diciendo que cuando una persona viene al Padre, es despojado de toda la inmundicia que le cubría anteriormente y es vestido de ropas nuevas, de una vida nueva. Por eso en otros pasajes de la Biblia encontramos que se habla de el despojaos del viejo hombre, o sea, desvístete del viejo hombre y renovaos en Jesucristo, revestidos de Jesucristo. Porque cuando uno viene a Jesucristo ocurre esta transición. Dios nos despoja de la vieja naturaleza, Dios nos despoja de la vida de pecado, de toda la inmundicia que había sobre nosotros y nos reviste de nueva criatura. De hecho, en la Biblia se habla de que en el cielo recibiremos un nuevo vestido también. Por eso el Padre tiene destinado para los que se arrepienten lo mejor. Note que habla de el mejor vestido. Y el Padre ordena vestirle. Quiere decir que en la vida que viene a Cristo empieza a operar el Padre transiciones. A través de la predicación, a través de la oración. Esto no está aquí, pero lo vemos en el resto de la Biblia. Dice, poned un anillo en su mano. El anillo era símbolo de autoridad, símbolo de reconocimiento, calzado a sus pies. Y luego el Padre ordena que se haga fiesta, comamos, hagamos fiesta, porque en el corazón de Dios hay regocijo cuando alguien es perdonado y transformado. Ahora, note que el verso 24 va a declarar la esencia misma de la naturaleza del Hijo y de lo que acaba de ocurrir. Este Hijo, y note que ahora habla en pasado, muerto era. ¿Qué es lo que era el Hijo? Muerto era. Tú y yo podemos identificarnos con este pródigo. Antes de venir a Cristo, muertos estábamos. Si tú no has venido a Cristo, tú eres como el Hijo, pero en esta escena tú no eres el Hijo que ha sido recibido y por el cual se está haciendo fiesta. Tú eres el Hijo que todavía está a los pies de los cerdos, reconociendo que la inmundicia está sobre ti y que tu vida es miserable y aún no acabas de tomar la decisión de venir a la casa del Padre. Considera esto que te decimos. Pero del que viene, el Padre dice, muerto era. O sea que significa que la condición de muerte pasó, porque la culpa del pecado fue saldada. Muerto era, y en contraste a ello dice, y ha revivido, porque el que viene a Cristo es revivido. El que viene a Cristo se le infunde vida. Jesús mismo dijo en Juan 10:10 que él había venido para dar vida y vida abundante. Entonces aquí vemos bien claro que hay una transición de muerte a vida cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. El Padre dice, se había perdido, porque la condición de la persona sin Cristo es una condición de perdido y es hallado. La naturaleza del que regresa al Padre arrepentido de sus pecados es una naturaleza de alguien que está disfrutando de la presencia del Padre. Y esto causó, por supuesto, regocijo, porque eso es lo que hay en el corazón de los que se identifican con esto. Entonces, aquí vemos una vez más que hay una transición de muerte a vida. ¿Se da cuenta por qué usted tiene que alabarle? ¿Se da cuenta que usted tiene mucho por lo cual agradecerle, bendecirle, exaltarle y servirle incondicionalmente? Porque ciertamente, ¿quién podía haber hecho esto por nosotros? Nadie, porque ni la ciencia, ni la filosofía, ni las religiones, ni los hombres, ni los sistemas políticos, ninguno tiene poder para dar vida ahí donde hay muerte. Ninguno tiene poder para operar esta transición ocurrida en tu vida, que muchos no van a entender, que muchos no van a aceptar, pero que trae regocijo a tu vida y que debe de hacerte centrar en el Evangelio
y vivir para la gloria de Cristo, aunque los demás no lo entiendan. De hecho, por experimentar esta transición de muerte a vida, muchos quizás se burlen, muchos te desprecien, pero esa burla y ese desprecio vale la pena padecerlo, perdón, porque en el cielo habrá recompensa por tal cosa. Entonces, mis amados hermanos, ciertamente hay transición. De hecho, es interesante de que Jesús durante su ministerio habla de que esto es lo que ocurre. Los apóstoles que vivieron después de Cristo, cuando enseñan a los creyentes, enseñan de que esto es lo que ocurre por lo que Cristo hizo. Pero antes de que Cristo lo hiciera y antes de que los apóstoles los enseñaran, tal obra de transición de muerte a vida ya estaba escrita en el Antiguo Testamento cientos de años antes de que ocurriera. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, un texto que ya hemos leído, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si el castigo de nuestra paz fue sobre él, significa que ahora estamos en paz con Dios. Significa que ahora disfrutamos de una nueva naturaleza. Significa que hemos pasado de muerte a vida por creer en Cristo. Significa que tú, que aún no crees en Jesús, puedes experimentar tal transición. Luego en el capítulo 57, versículos 18 y 19, en el mismo libro de Isaías, y este es otro de los textos que en días anteriores hemos estado citando, pero hoy vamos a centrarnos en la parte de la transición, dice: he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y le daré consuelo a él y a su enlutado, produciré frutos de labios de paz, paz al que está lejos y cerca, dijo Jehová, y los sanaré. O sea que hay una promesa, sanidad, ¿verdad? Esto fue anunciado. Bien, vamos ahora a Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Nuevamente un pasaje dirigido al creyente. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Quiero que preste especial atención. Concluye Pablo diciendo que el creyente es salvo por la gracia, por el favor inmerecido de Dios, y que gracias a la gracia de Cristo es que experimentamos esa transición. Dice que estábamos nosotros muertos en pecado cuando Él nos salvó, cuando Él nos dio vida juntamente con Jesucristo. Ahora vemos que Pablo a los Efesios, y lo cual confirma que es una doctrina de la fe cristiana, también les está enseñando que al creer en Cristo experimentamos una transición de muerte a vida. Eso significa también que usted y yo ahora, como hijos de Dios, no podemos vernos más como pecadores, sino como santos. No debemos vernos como perdidos, sino como salvados. No debemos vernos como gente poseedora de muerte, ni destinadas a la muerte, sino como personas de vida y destinadas a la vida. Claro está, llamados a una vida abundante. Y todo esto ocurrió gracias a la rica misericordia de Dios. ¿Y por qué a la rica misericordia de Dios? Porque lo cierto es que no merecíamos esta obra porque éramos pecadores. Y fue el resultado del amor con que Él nos amó. Si Dios nos eligió y nos predestinó para salvación y vida antes de la fundación del mundo, eso significa que fuimos amados antes de que viniéramos a la existencia. Y yo no sé usted, pero cuando yo medito en estas cosas y pienso en ellas, no puedo hacer otra cosa que darle gracias al Padre, alabarle, bendecirle y sentirme humillado por haber pecado contra Él y por las veces que peco contra Él. Al mismo tiempo, me hace sentir humillado cuando no le doy a Él la plenitud de todo lo que soy, de todo lo que tengo, y no soy al nivel que Él quiere que yo sea. Amados hermanos, hemos sido puestos para vida
por tanto debemos vivir conforme a la vida y ya no conforme a muerte. Por eso despreciamos el pecado, por eso despreciamos el mundo, la carne, el diablo. Por eso debe haber en nosotros un deseo ferviente por Dios y su santidad. Entonces, hemos pasado de muerte a vida. Queda bien claro por esto y por otros textos de la Escritura que al creer en Jesucristo, usted y yo hemos recibido la vida eterna. Porque eso es lo que ocurrió en ti cuando creíste. Eso es lo que va a ocurrir a ti si crees en Jesús. Eso es lo que puede ocurrir en ti si tú le abres tu corazón a Cristo. Recibes vida eterna en el presente. Esto es importante tenerlo claro porque muchas falsas religiones y denominaciones le van a decir que usted no puede tener seguridad de vida eterna o que la vida eterna usted puede tener seguridad a condición de si usted persevera o no por usted mismo en estado de gracia. Eso es falso. Eso es lo que está en la Biblia. La Biblia garantiza que cuando usted cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados, usted automáticamente viene a ser poseedor de la vida eterna. La vida eterna no es algo que debo de esperar a morir para ver si la voy a recibir. No, la vida eterna es algo poseída desde que usted le rinde su corazón a Cristo. ¿Y en qué baso esta afirmación? No en mi criterio, no en mis sentimientos, porque a veces yo me puedo sentir salvo y a veces no, sino en base a la palabra de Dios. Y cuidado, porque el maligno pone muchas dudas en esta área de la vida. Muchas veces el maligno va a tratar de hacerte pensar que ya tú no tienes vida eterna o que has perdido la vida eterna porque fallaste en esto y en lo otro. Y déjeme decirle algo, a Dios no le agrada que el creyente peque, ni que el creyente peque, ni le falle. Dios de hecho nos ha puesto para que le demos gloria a su nombre. Existimos para glorificarle, pero Dios también sabe que aún estamos en una naturaleza pecaminosa y que aún después de salvo le va a fallar. Por eso puso su Espíritu Santo en nosotros para que nos redarguya, nos corrija, nos instruya. Por eso nos ha dejado su palabra, la oración. Dios garantiza junto con la salvación el cuidar pastoralmente de nuestra vida. De tal manera que cuando yo le falle, Él como buen padre me va a educar, me va a corregir, me va a disciplinar, porque Dios junto con la salvación ha dispuesto todas las cosas para que yo como creyente crezca, madure y persevere en santidad. Y alguno podrá decir, bueno, y aquel que dijo creer en Cristo, pero después se apartó y nunca más buscó. Usted tiene que definir si se apartó de quién. Porque hay gente que se aparta de la iglesia, pero no se aparta de Cristo. Independientemente de que no es saludable apartarse de la iglesia. Pero es importante que usted entienda que si una persona dijo haber creído y se apartó de Cristo, esa tal persona no es verdadero convertido. Porque el verdadero convertido es como la semilla que cae en buena tierra que da fruto. El falso convertido es como la semilla que cae entre espinos o entre rocas. Reciben la palabra, oyen la palabra, pero llegado el momento de la crisis, la prueba, la tentación, sucumben. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. La Biblia dice, se fueron de vosotros porque no eran de vosotros, sino de vuestro padre, el diablo. La Biblia da en Hebreos capítulo 6 como imposibilidad de que una persona pueda venir a Cristo o disfrutar de las cosas del Espíritu y después echar atrás. Y supongamos que pudiéramos perder la gracia, sería imposible volverlo a alcanzar porque uno solo es el sacrificio por el pecado, dice Hebreo. Aparte de ello, el don de Dios es irrevocable. Y si la gracia y la fe es un don de Dios, entonces significa que la gracia y la fe es algo que fue irrevocable en tu vida y en mi vida. Si una persona se arrepiente de todo su corazón, el tal es salvado, es perdonado, Dios pone el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo, ese trino Dios, le va a hacer perseverar y nunca va a abandonar al Señor, porque los que son de Cristo no retroceden. El que retrocede quería tener vida eterna, pero en realidad no la tenía. Luego en otro pasaje, en otro día vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación, pero hoy quiero que nos centremos en lo que dice la Biblia. Y es importante que usted no base esto en sentimientos, sino en lo que dice la Escritura. Y vamos a examinar los textos. Mira lo que dice Romanos 23. La paga del pecado es muerte. La pregunta es, ¿cuán cierto es esto? Es 100% cierto. Por lo tanto, si esta parte es cierta, lo que viene después también lo es. Que la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Note que en este pasaje se usa un calificativo para hablar de la vida. Dice que la vida de la cual está hablando este texto, que tal vida es eterna. ¿Es algo eterno? Algo que es para siempre. Pregunto, ¿es Dios mentiroso? La respuesta es un no. ¿Son irrevocables los dones de Dios? La respuesta es un no. ¿Promete algo Dios y después se retracta? La respuesta es un no, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por tanto, si Dios dice que la dádiva o el regalo de Dios al arrepentido viene a Cristo es vida eterna, entonces ciertísimamente por los méritos de la obra de Cristo y por la justicia conquistada por Cristo desde la muerte y resurrección, el que cree en Él ciertísimamente recibe vida y una vida que es eterna. Y puede vivir con la convicción de que ya es poseedor. No que va a ser poseedor, sino que ya es. Y lo es no por obra personal, sino por la obra de Cristo. Y digo esto porque con frecuencia oímos a creyentes que dicen, bueno, si me porto bien, si cumplo los mandamientos, si me bautizo, si hago esto, aquello, lo otro, voy al cielo. Cuidado, eso no es salvación por gracia, eso es por obras. La Biblia lo que enseña es que la vida es una dádiva de Dios y lo otorgado por Dios es eterno y Dios no miente. Por tanto, si usted le rinde el control de su vida a Jesucristo, usted va a ser poseedor de vida eterna. Usted puede tener la convicción de que tiene vida eterna. Algunos dirán, bueno, ¿y si fallo en el camino y Cristo viene en el momento que yo estoy en condición de fallo? Recuerde que lo que definió su entrada o no en el cielo fue el sacrificio de Cristo, no la obra suya. No la obra suya. No distorsione lo que enseña la palabra de Dios como están haciendo muchos, enseñándote que uno puede perder la salvación, que uno puede caer en la gracia. Y esto es algo muy peligroso porque en mi opinión termina hasta en la blasfemia. ¿Y sabe por qué digo que termina en la blasfemia? Porque si Dios dice que el que cree en Cristo recibe como un don la vida que es eterna, ¿quién es el hombre para decir? Cuando el hombre dice, no, tú puedes perder la vida eterna, está diciendo, Cristo mintió. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Tienes que reconocer que entonces el pecado, la tentación o lo que sea que te haya hecho retroceder fue mayor que la obra de Cristo en la cruz. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que Cristo en la cruz despojó a todas las potestades del infierno, del diablo, despojó el poder de la muerte y ha otorgado verdadera vida plena y abundante. Aquí ahora, desde el momento en que usted crea en Jesús como Salvador. Ahora, cerciórate de haber experimentado la genuina conversión, porque hay la falsa conversión. Es la conversión donde uno cree que es cristiano cuando en realidad no lo es. Generalmente los frutos son los que nos dicen si la persona era o no creyente. Por sus frutos se conoce al árbol. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Si una persona es verdadero convertido, va a dar los frutos del Espíritu, va a haber transformación en su vida, va a haber transición en su vida, va a haber cambio, va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y es importante entender que todos los frutos no son iguales, a 160 y a 30 por 1. Pero lo que sí es común es que hay frutos. Es una realidad que enseña la Biblia. Y que no podemos dejar pasar por alto ni dejarnos engañar. De hecho, la Biblia está llena de pasajes que categóricamente enfatizan esta verdad. El mismo pasaje que muchos usan y que muchos conocen de memoria, da fe de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y preste especial atención, la pregunta es, ¿para qué ha dado a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él cree, quiere decir que todo aquel que cree en Jesucristo como entregado por el Padre, evidentemente, el que cree en esto, ¿qué dice Jesús que le va a pasar? No se pierda. La pregunta es, ¿Jesús es mentiroso?
No. Recuerde que Jesús habla todo lo que ha oído al Padre. Recuerde que Hebreos 1:1 enseña que en el pasado Dios nos habló por los padres y los profetas, pero que en estos postreros tiempos Dios nos está hablando a través de Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Y si Jesucristo, que es uno con el Padre y el Hijo, y los tres concuerdan, como dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 8, y los tres son uno y los tres están de acuerdo, entonces es imposible que el Hijo diga una cosa y que el Padre haga otra. Amados hermanos, Jesucristo dice categóricamente en este pasaje que el que en Él cree no se pierde. Jesucristo afirma categóricamente que el que en Él cree tiene vida eterna, mas tenga vida eterna. Nuevamente usa el calificativo de eterno. No es vida temporal. En la Biblia nunca se habla de una vida condicionada. Se habla de la vida como eterna y como don de Dios. Y aún el contexto de este pasaje lo afirma. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y afirma, el que en él cree, y lo dice en presente, no es condenado. El que en él cree no es condenado. Es una promesa. El que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Mi pregunta es, si confiamos en las promesas de Cristo y Cristo no es mentiroso y tú has creído a la luz de esto que tú eres condenado, ¿en qué parte de estos textos Jesús dijo, pero el que en mí cree tiene vida eterna, pero la va a tener siempre y cuando haga esto, aquello, lo otro, persevere en esto, aquello, en lo otro? No, 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 no. La Biblia lo que da por sentado es que el que en él cree tiene la vida eterna y los poseedores de la vida eterna, el Padre les hace crecer, fructificar, madurar, etcétera, 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 etcétera. O sea que el problema radica en que la gente en nuestros tiempos consideran la seguridad de la salvación obviando la perseverancia de los santos, perseverancia que es causada también por Cristo y que es parte del paquete del tema de la salvación toda. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Note que esto está en presente. Tiene. La Biblia no dice tendrá, no, dice tiene vida eterna. El que usa en el Hijo es si no verá. Y ahí cambia futuro. ¿Por qué? Porque la decisión con respecto a creer o no en Cristo te hace poseedor aquí y ahora. En el presente de lo que viene. Por tanto, al no tenerla aquí, no la tendrás allá. Al tenerla aquí, la disfrutará a plenitud allá. Eso es lo que quiere dejar claro la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, escuche esto, el que oye, mi pregunta para ti que eres creyente, ¿has tú oído el evangelio? Y el que cree, ¿has creído tú? A la luz de este texto, si tú has oído y tú has creído al que envió a Cristo, o sea, a Dios el Padre, el mensaje a través de él, la Biblia dice categóricamente, tiene vida eterna. No dice tendrá, no, dice tiene, aquí y ahora. Y lo tenido ahora es vida. Y esa vida tenida por creer es eterna. Por tanto, la conclusión no es otra que esta. Que por haber creído, al tener la vida eterna, entonces usted puede vivir en entero descanso y consolación, porque usted no vendrá a condenación. ¿Por qué no vendrá a condenación? Porque usted creer en Cristo hubo una transición. Usted ha pasado de muerte a vida. Dígame que esto no es maravilloso. Dígame que esto no le da tranquilidad y seguridad a usted. Porque cuando uno centra su atención en pretender ser salvo por los medios propios, mis queridos hermanos, la persona termina viviendo en una angustia. Porque tengo que hacer esto y aquello y lo otro, y si ahora fallé y ya no lo tengo, no lo tengo. Y para los que creen que la salvación se puede perder, yo tengo una pregunta.
¿Cuáles son los pecados que me hacen perder la salvación y cuáles no? ¿Dónde la Biblia clasifica los pecados de un tipo y del otro? Estos sí me hacen perder, estos no me hacen perder. ¿Se da cuenta que si yo fuera a perseverar y ser salvo condicionado por mi perseverancia o no en el pecado, ninguno podríamos ser salvos porque ninguno de nosotros puede permanecer en un estado de gracia plena? Porque constantemente fallamos. Se da cuenta que de no ser por la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios puesto en el corazón de los que creen en Cristo, nunca hubiéramos podido crecer ni madurar, etc. Por eso la Biblia habla de que el árbol bueno da frutos buenos, porque Dios puso su espíritu en los que creen en Jesucristo y ese espíritu les mueve a dar frutos. Ese espíritu nos hace fecundos. ¿Quiere decir esto de que yo ahora puedo pecar todo lo que quiera porque al final soy salvo y nadie me hace perder esta salvación? No, eso no significa eso. Eso es una herejía. Eso se llama antinomianismo. Eso es una herejía. No, nada justifica el pecado. Significa que al yo valorar la vida que Cristo me ha dado cuando yo estaba muerto y que ha sido un regalo y que me ha librado, no puedo hacer otra cosa que vivir para Él. Y debo de aceptar también que junto con la salvación, Dios me ha dado la asistencia, compañía y dirección del Espíritu Santo para que me guíe en este proceso de santificación. Por eso los que son de Cristo no practican pecado, o sea, no se deleitan en pecar, que es lo que quiere significar, es lo que quiere decir ese texto. Los que son de Cristo no se deleitan en el pecado. Los que son de Cristo, dice la Biblia, no retroceden. No retroceden. Entonces, mis hermanos, esto debe de hacernos pensar. Hemos visto, vamos a dejarlo hasta aquí para mañana continuar con este tema. No hemos terminado. Mañana vamos a hablar de la imagen de limpieza y de la redención de Dios, que hemos venido viendo hasta ahora con respecto a la liberación. Que en la liberación de Dios para el pecador a causa del pecado viene la salvación del pecador, la imagen de sanidad imprimida en nosotros. Hay una transición de muerte a vida y al creer en Cristo venimos a ser receptores de la vida eterna. Claro está, esto no va a ocurrir en ti a menos que usted se arrepienta de su pecado, confiese que Jesucristo es el Señor, crea que por medio de su muerte y resurrección Él puede hacer esto en ti y usted se rinda a Él. Si usted ya es creyente, esto lo ha ocurrido en usted y este mensaje debe motivarle entonces a crecer en santidad, a honrar a Jesucristo en todo, a darle gracias, a convertirse en un sirviente y en un adorador para su gloria. Señor le bendiga ricamente y gracias por acompañarnos. Queremos saludar nuevamente a todos los que nos siguen. Gracias por ser parte de este estudio de la Biblia y mañana martes pues continuaremos estudiando este tema del pecado. Gracias por acompañarnos. Recuerde, de lunes a viernes estamos teniendo estos estudios a las 8 de la noche y con el favor de Dios, pues los domingos a las 10 de la mañana tenemos predicación en inglés y a las 11 tenemos el culto en español. Si el Señor permite, esperamos que en 2 domingos ya vamos a estar congregándonos en el templo para todos los que desean asistir. Esté orando por ello. Quiero recordarles, si usted tiene amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos que hablan el idioma inglés, le animo a que usted recomiende los videos en inglés de los domingos. Nuestra visión es levantar una congregación en inglés como parte de este proyecto que somos, una iglesia multicultural, una iglesia en varios idiomas. Y queremos empezar por el inglés y si Dios en su gracia nos permite, ir extendiéndonos a otras lenguas también. Entonces recuerde, si usted tiene amigos, familiares, hijos, lo que sea que hable inglés, recomiéndelo. Recomiéndelo porque ya estamos trabajando para perfeccionar el ministerio en inglés y para alcanzar a la gente de habla inglesa. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Gracias por dejar sus comentarios. Saludamos a cada uno de los hermanos. Hay gente conectada de distintos países y de distintas ciudades dentro de este mismo país. Bendiciones y que el Señor nos guarde. Que tenga buenas noches.